reencarnación. Y su definición es: volver a encarnar el alma en un cuerpo físico. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente, luego de la muerte biológica. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. Esta es la explicación que nos da Wikipedia. Para millones de personas, la reencarnación es más que una creencia. Viene a ser una concepción que se presta a hechos objetivos y concretos. Y no son pocos los psicólogos y terapeutas que utilizan la regresión como medio para acceder a una fuente de información que revela cada vez más sorpresas. La reencarnación es mencionada en varias religiones y existen evidencias que podrían confirmar esta creencia. Vamos a darle a conocer en este video varios casos reales de reencarnación. Veremos algunos casos famosos que nos dan señales de que existe la reencarnación, con pruebas que podrían hacer cambiar de opinión, de hasta los más escépticos. Casos reales de reencarnación. Un niño de 5 años recuerda su vida anterior con datos comprobables. El pequeño Luke sostiene que se llamaba Pam en una vida anterior y vivía en Chicago, donde murió en un incendio en 1993. Los datos se han comprobado. Luke Wellman, un niño de 5 años que reside en Cincinnati, Ohio, tiene muy claro que no es la primera vez que vive. El pequeño alega haber sido, en su vida anterior, una afroamericana llamada Pam Robinson que habría muerto en un incendio en el Hotel Paxton de Chicago, en 1993. El niño afirma que se ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron de nombre Luke. Erica, la madre del niño, asegura que Luke solía decir: cuando era una mujer, tenía el pelo negro. Solía usar pendientes, y tal afirmación la sostenía desde los 2 años, para asombro de los sorprendidos padres. Cuando le preguntó a Luke sobre Pam, la mujer aseguró que su hijo recordó un proceso de reencarnación. Solía ser Pam, pero fallecí. Subí al cielo y vi a Dios. Él me regresó y desperté. Era un bebé y tú me llamaste Luke. La seguridad con la que el pequeño mantenía su recuerdo de su vida pasada obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pam Robinson. Para su sorpresa encontró una vieja noticia que mencionaba a Pamela Robinson, que murió en el incendio del Hotel Paxton en 1993, al saltar de una ventana del edificio. ¿Casualidad? Erica ha explicado a The Huffington Post que es imposible que el niño conociese la historia de Pam por sí solo. Y que le costó un par de días procesar todo. Le era imposible dormir ya que constantemente pensaba sobre eso. Tan obsesionada estaba que investigó a fondo y consiguió contactar con los familiares de Pam. Estos le proporcionaron un dato. Dijeron que la fallecida era muy fanática de Stevie Wonder, música que, casualmente, le encantaba a Luke. Pero de pronto los recuerdos se detuvieron. Fue como si él la dejara salir. Terminó y ya no tenía nada más que decir de ella. Erica y Luke aparecieron en un documental titulado Ghosts Inside My Child, Fantasmas dentro de mi hijo, transmitido por Lifetime Movie Network, lo que permitió poner a prueba los recuerdos del niño. En el documental colocaron una foto de Pam en un pedazo de papel junto con otras fotos de afroamericanas y, sorprendentemente, escogió la imagen correcta. El caso Edward Austrian. Patricia Austrian era la madre de un niño de 4 años llamado Edward. Desde que nació, Edward comenzó a desarrollar una fobia bastante extraña por los días sumamente lluviosos, oscuros y nublados.
Esto se le hacía un poco extraño a su madre, sin embargo no le dio mucha importancia, pues pensaba que probablemente era algo normal en los niños. Tiempo después, Edward desarrolló un grave problema en su garganta, la cual le comenzó a doler muchísimo. Su madre obviamente se preocupaba por este dolor y trató de llevarlo al médico varias veces, pero no descubrieron nada anormal. Hasta que después de un tiempo, Edward le comentó a su madre que le dolía su disparo. Obviamente su madre se asombró. Y desde ese momento Edward comenzó a contarle historias increíbles de lo que parecía ser una vida pasada. Él le contó a su madre que había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial y que había muerto de un disparo en la garganta. Esto fue lo único que le contó sobre esta vida pasada, así que la madre quedó un poco impactada, pero aún no creía que esto fuera real. Él seguía con su intenso dolor en la garganta, así que decidieron llevarlo al médico. Y el doctor, como medida preventiva, lo que hizo fue quitarle las amígdalas, por si hubiese sido un caso de amigdalitis severa y no se hubieran dado cuenta. Sin embargo, después de que le quitaran las amígdalas, desarrolló un quiste bastante extraño en la garganta. Los médicos no sabían muy bien cómo tratarlo, así que dedicaron un tiempo para investigarlo. Durante esos días, Edward decidió contarles más detalles de su vida pasada a sus padres, contándoles la historia completa de su fallecimiento en su vida pasada. Les contó que era un soldado llamado James, que tenía 18 años y vivía en Francia. Estaban en plena Primera Guerra Mundial, y él caminaba con sus compañeros de tropa, en un día bastante lluvioso, oscuro y nublado. Mientras ellos iban caminando, él escuchó un disparo justo detrás de él, y de repente sintió como una bala atravesaba su garganta. Les decía que esa fue la manera en la que realmente murió en su vida pasada, y que por eso también tenía tanta fobia a los días lluviosos. Después de contarle la historia a sus padres, ellos y los médicos quedaron asombrados, porque el quiste que tenía en la garganta desapareció completamente. El caso Bruce Suitia. Bruce era un granjero de Nueva Escocia, quien tenía pesadillas recurrentes sobre un hombre que vivió en la época del Holocausto. Decía que en las pesadillas veía a un hombre, el cual estaba escondido junto a su esposa y sus hijos. Debido a el trauma que tenía con estas pesadillas, decidió hacer una terapia de regresión para encontrar la causa de sus pesadillas. En las terapias descubrieron que posiblemente estos sueños eran recuerdos de su vida pasada. Descubriendo que tal vez, él fue Stefan Horowitz, un judío que fue atrapado durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que este hombre se escondió durante un tiempo del ataque de los nazis. Sin embargo, fue descubierto y llevado a Auschwitz con toda su familia. En sus regresiones, vio cómo su esposa e hijos fueron llevados y después quemados en las cámaras de gas, y que a él le dispararon por la espalda. Sin embargo, contaba que seguía con vida cuando los tiraban a trincheras repletas de cuerpos, y que él realmente murió de asfixia, por los otros cuerpos que estaban encima de él. Recuerda que cuando murió, vio una luz azul y la siguió. Obviamente este es un símbolo judío, pues ellos creen que cuando mueren, ven una luz azul. Así que en ese momento, fue cuando entendió en la regresión, que él, realmente era judío en su vida pasada. Igualmente, otra noche, soñó con un reloj muy específico y se levantó bastante aturdido. Así que lo que hizo fue dibujar ese reloj con bastante detalle, justo como lo recordó del sueño. También en el sueño vio dónde se encontraba exactamente ese reloj. Así que decidió ir a buscarlo, y finalmente dio con él. Se encontraba en Canadá, en la Ruta 1. Y el actual dueño de ese reloj, le dijo que antes que a él, perteneció a un hombre alemán que vivía en los Países Bajos, Holanda. Después, en las terapias de regresión, se dieron cuenta que este reloj había sido un deseo de él cuando vivía en su vida anterior. Pero era tan lujoso y costoso, que nunca se lo pudo comprar.
Por eso le quedó marcado ese recuerdo. Y ahora en esta vida lo encontró de nuevo. El caso Imad El-Awar. Imad fue un niño que nació el 21 de diciembre de 1958 en el Líbano. El primer momento en el que dejó atónitos a sus padres, fue cuando habló por primera vez. Y sus dos primeras palabras fueron, Jamilé y Mahmoud. Ellos nunca supieron el significado hasta varios años después, en que el niño comenzó a contarles que él en su vida anterior había vivido en un pueblo muy cercano. Específicamente en Kribi. Sus padres cuentan que a veces comenzaba a darles más detalles sobre su vida anterior, e incluso en muchas ocasiones lo veían que hablaba solo, preguntándose cómo estarían sus socios. También por sus sueños, daba detalles de cómo fue su vida anterior. En uno de sus episodios, contaba de que Jamilé era su mujer, y según él, más bella que su madre. Vestía ropa roja y tacones muy altos. También dijo que había tenido un coche amarillo en su vida pasada, un autobús y un camión. El padre del niño simplemente lo regañó y le dijo que dejara de inventar tantas historias, así que Imad dejó de contarlas. Sin embargo, un día normal, Imad estaba caminando con su abuela por una calle y reconoció a una de las personas que estaban en la misma tienda que ellos. El niño corrió y lo abrazó, y le dijo que en su vida anterior ellos habían sido amigos y vecinos. Para sorpresa de todos, este hombre sí había vivido en Kribi, pero se había mudado hace un tiempo a este nuevo lugar. Desde ese momento, los padres se convencieron de que las historias que contaba su hijo eran ciertas. Así que junto con un psicólogo, decidieron visitar la aldea que él decía que había habitado anteriormente. Encontraron la casa que él había dicho, en la que había vivido. Imad reconoció a Mahmoud, que era una de las primeras palabras que él había dicho, siendo su tío, en la vida anterior, y a Jamilé, la cual había sido su amante y que decía que era más bella que su madre. Además, pudo reconocer con perfecta exactitud, dónde había escondido sus armas en su vida anterior. Se cuenta que 51, de los 57 datos que Imad mencionó, fueron verificados. El caso James Lanning. James era un niño como cualquier otro. Nació en el seno de una familia estadounidense. Pero a diferencia de muchos otros niños, él tenía una obsesión bastante extraña con los aviones. Básicamente de pequeño no quería tener coches o muñecos de acción, sino aviones, y jugaba con ellos todo el tiempo. A pesar de todo, cuando era pequeño comenzó a tener bastantes pesadillas recurrentes que tenían que ver con aviones, y como el piloto de sus pesadillas, moría en un fatal accidente aéreo. En estas pesadillas, decía, accidente aéreo, avión en llamas, el hombre pequeño no puede salir. Pasaron muchos episodios con James, en donde, a pesar de sus pesadillas, seguía obsesionado con los aviones. Él reconocía perfectamente el funcionamiento de los aviones. Podría pilotar un avión sin problema alguno. E incluso regañaba a su madre cuando no decía correctamente el nombre de alguna parte específica de un avión. En una ocasión, los padres decidieron llevarlo a un museo de aviadores. En ese momento, quedaron impactados cuando él dijo que uno de los aviones que estaba en la fotografía, era el avión que él había volado en su vida anterior. Además, en una ocasión, vieron algunos documentales en History Channel, y el narrador había clasificado un avión como 0, sin embargo, James corrigió inmediatamente diciéndole a su familia que ese avión no era un 0, sino un Repú. Desde ese momento, ellos quedaron bastante extrañados, y comenzaron a creer que realmente sí podía haber algo detrás de lo que estaba hablando su hijo. Los padres también continuaban preocupados por las pesadillas que él seguía teniendo, y decidieron llevarlo a un terapeuta.
el cual le ayudó a recordar todo lo que había vivido. Parece ser que en su vida pasada, él también había sido un piloto llamado James, que había servido en la Segunda Guerra Mundial. Él despegó de un portaaviones en un ataque a Japón, y fue derribado en Iwo Jima perdiendo la vida. De allí, eran muchas de las pesadillas, en las que él veía que caía su avión y moría al instante. También mientras daba algunos detalles de lo que había pasado anteriormente, dio el nombre de un amigo de su vida anterior, que era Jack Larson. Después descubrieron que este hombre, sí había existido también, y que al igual que él, había muerto en una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Durante un tiempo, y después de haber investigado y encontrado más personas, decidieron hacerle un memorial a todos estos soldados que habían fallecido en esta guerra, y James comenzó a llorar sin consuelo. Parece ser que él, como no había recibido un sepelio digno en su vida anterior, lloró mucho en el momento en que lo celebraron de verdad. Además allí, fueron algunos soldados que habían servido con él, y quedaron todos asombrados cuando James les contaba muchos detalles sobre su amistad. Muchas gracias por su atención.